Con más de 25 años de experiencia como cineasta y gestora cultural, Janet Aguirre Elizondo es maestra en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción Audiovisual por el TEC de Monterrey. Se desempeñó como directora general del FIC Monterrey y como directora ejecutiva liderando iniciativas como el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, Acción Ambiental, Agua y Pantalla Abierta. Es directora de los cortometrajes de ficción Souvenir d'un Amour y El Amor es una banda de Mobius, así como del documental Al Olvido. Ha producido más de 15 cortometrajes, presentados en más de 20 foros nacionales e internacionales. En 2022 fundó Estéreo Producciones junto a Carlos González García, desde donde gestan proyectos de largometraje y cortometrajes como Voces y Oro Negro. También trabaja en la postproducción del cortometraje Alivios, dirigido por Juan Manuel González Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Intermedia. Mi nombre es Janet Aguirre Elizondo, soy profesora del Departamento de Cine y Comunicación de la Universidad de Monterrey y estoy aquí para platicarles un poco sobre mi experiencia de creación cultural y artística a partir de mi querida ciudad de Monterrey. Y bueno, pues eso se llama, o sea, así le puse, así es el título de esta charla, La ciudad como inspiración para la creación artística. Les voy a platicar un poquito que esta historia comienza hace muchos años, yo creo que fue como por el 2010 más o menos, o tal vez antes, tal vez 2007, en el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, cuando todavía se llamaba Distrito Federal, entonces el festival se llamaba DocsMX, háganle cuentas ahí a los que sepan más o menos. Y todo empezó por este edificio que es la maderería La Victoria. Ahorita les voy a contar un poco más de su estatus actual. Pero bueno, empezó por un pitch. Como ustedes saben, en los festivales de cine hay sesiones donde los realizadores, en este caso los documentalistas, estaban pitchando un proyecto a un grupo de otros productores. Estaban ahí dos argentinos, no recuerdo sus nombres, pero se terminó la sesión de pitch y había como tiempo, y entonces preguntaron, ¿alguien del público quiere hablar? Y yo, sí, yo. Quiero hacer un documental sobre los edificios abandonados en la ciudad. Y entonces empecé a narrar como una calle, una avenida de puros edificios abandonados y pues como construcciones arquitectónicas industriales y demás, y cuando terminé los dos estaban así de que ese es un gran documental, tienes que hacerlo. Y entonces un amigo, Luis Garza, levanta la mano y dice, perdón, tengo que hacer un apunte, Jenny, estás mal. La avenida Madero, para quienes no sepan, la Maderería La Victoria está en avenida Madero, en el mero centro de la ciudad de Monterrey. Me dice, avenida Madero no es de edificios abandonados. Y yo, ¿qué? Y entonces me llevó a este cuestionamiento de observar mi ciudad, o sea, de poner más atención alrededor de aquello que a mí me llamaba muchísimo la atención. Siempre me ha gustado muchísimo observar las calles, pero más bien como la arquitectura de las casas. Soy de esas personas que si tiene unos minutos de tiempo libre en el regreso a casa y todavía hay luz, me desvío del trayecto cotidiano y me meto por las calles a explorar las colonias. Cualquiera, todas me encantan. Me gusta muchísimo la arquitectura, bueno, después lo descubrí, la arquitectura de mediados del siglo pasado, y lo descubrí justamente, pues, como les digo, por este edificio, la Maderería La Victoria, que después descubrí que es investigando y documentándome, que es un diseño arquitectónico streamline, arquitectura moderna, ¿no? Además, no se alcanza a ver aquí mucho en la imagen, pero está hecho con ladrillos y tiene aquí un alero que es como este techito que está entre los, pues sí, como del primer piso que los divide, que es como ese techito donde te resguardas un poco de la lluvia. Y me fascina como estas figuras así como cuadradas, el nombre de la empresa aquí, ¿no? Ahora, desgraciadamente, detrás de este terreno pusieron un edificio de, no sé, 20 pisos que no lo hace lucir de esta manera. Esta foto fue tomada como por el 2013, más o menos por ahí. El edificio ya se transformó, pero así era este edificio, y ese era el que yo le narraba a los colegas documentalistas argentinos y por los cuales como que se maravillaron, ¿no? Pero sin embargo, si ustedes han pasado por Avenida Madero, pues ahí está lleno de comercios. O sea, literalmente la avenida tiene mucha vida, pero yo estaba casada en este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces me di cuenta que no había observado suficiente la ciudad.
Después, en el 2013, empecé a hacer mi maestría en Ciencias de la Comunicación con especialidad en producción audiovisual y pues tenía que hacer una tesis. Y yo quise hacer un documental, quería hacer primero un largometraje, en el proceso se convirtió y se quedó solamente en un proyecto de cortometraje, porque mi asesor de tesis, Max Maza, sabiamente me dijo: tú te tienes que graduar, necesitas un proyecto con el que graduarte, así que olvídate del largometraje y concéntrate. Entonces terminé un proyecto cortometraje que adoro, que me encanta, ahorita les voy a poner un pedacito, pero lo que hice fue pues documentarme muchísimo. Entonces adquirí este libro que se llama Concreto y Efímero del arquitecto Juan Casas, que había justamente salido un año antes. Yo entré a la maestría en el 2013 y el CONARTE empezó a hacer muchas iniciativas justamente como por la parte arquitectónica de restauración, de conservación, de preservación del patrimonio arquitectónico, entre ellas muchísimas libros, investigaciones de otros, o sea, colegas pues de la ciudad, ¿no?, que estaban documentando el patrimonio arquitectónico. Y para mí fue mi Biblia, porque además de que empecé a encontrar información sobre la arquitectura, los estilos, los materiales, no sé qué, me llevó a conocer a muchas personas que me dieron luz para mi proyecto, que les digo que fue un documental de cortometraje que se llama Al Olvido. Y empecé a recorrer la ciudad muchísimo, con mucho más atención, observando las formas de los edificios, encontrando que había muchos más edificios abandonados y que en cada recorrido descubría otros, y a partir de ahí mi corazón se destroza cada vez que recorro la ciudad y veo que hay un edificio que tumbaron, ¿no? Sobre todo cuando son edificios antiguos. Aprendí a diferenciar entre la arquitectura moderna, lo que le llaman arquitectura moderna, que es como mediados del siglo pasado, de la anterior arquitectura, formas, materiales, estructuras, todo eso me maravilló. Y luego empezó el CONARTE también a hacer unos proyectos que llamaban recorridos arquitectónicos, y entonces eran un grupo de 2 o 3 arquitectos y un grupo de entusiastas que nos poníamos a recorrer la ciudad. Hice varios, pero bueno, 2 en específico que me acuerdo muchísimo, uno por Avenida Madero. Entonces empezamos en un punto, creo que como a la altura de Juárez, por ahí, Juárez y Madero, y fuimos caminando por todo Madero. Entonces los arquitectos nos decían: miren, y aquí no sé qué, y este edificio, y nos enseñaban las formas y nos decían. Entonces era pues como aprender de la ciudad recorriéndola, ¿no? En ese recorrido entendí una cosa que, por ejemplo, creo que nos sigue matando hasta ahora. La calzada Madero era eso, una calzada. Entonces había una cantidad de arreglos impresionantes. En la caminata no se hacía pesada porque había una sombra tras otra sombra tras otra sombra. Y en algún momento, yo creo que fue como por los 80s, que todo eso se tumbó, se deshizo para transformar esa avenida a 6 carriles para los autos, ¿no? Entonces creo que como paréntesis, ¿no?, en eso carecemos los regiomontanos, porque nuestra ciudad nos echamos todos los árboles que había para darle paso al concreto vial para los automovilistas, ¿no? Que digo, todos o muchos somos automovilistas, pero también creo que pues eso nos hace daño en un sentido de cómo concebimos la ciudad y de cómo la transitamos, ¿no? Y bueno, además ahí, ese recorrido me acuerdo que terminó en un edificio que está, si no mal recuerdo, en Diego de Montemayor, por esa zona. Si no es esa calle, es una antes o una después, a la altura de Madero, y hay una cafetera, o sea, una tienda de café literal, y nos dieron oportunidad de entrar y de subir un edificio precioso también en esa misma esencia arquitectónica. Y bueno, todo esto me ayudó a documentarme. Congregué un equipo de chicos que yo les había dado clases, habían sido también mis alumnos en la Facultad de Artes Visuales. Karen Alcázar me empezó a ayudar con la producción del documental, Andrés Luna en la edición y Fernando en la foto. Y entonces empecé a trabajar en mi tesis de maestría. Hice varios procesos para poder llegar hasta esto, porque a partir incluso del propio edificio, del propio libro y de empezar a recorrer la ciudad, me di cuenta que había muchos edificios por los que podía transitar mi tesis. Entonces hice, por ejemplo, una entrevista
para una clase de la maestría y que me sirvió evidentemente de investigación, entrevistando a los ferrocarrileros, porque estaba todavía, sigue estando ahora, se transformó en otra cosa, pero la nueva estación de ferrocarriles de la ciudad, que estaba en Miguel Nieto, ahí en la colonia Miguel Nieto, justamente, que la conocemos como La Coyotera. Es una zona pues muy vulnerable, una zona con muchas carencias, y entonces el edificio estaba en total abandono, pero al lado del edificio está todavía la sección del sindicato de los ferrocarrileros. Entonces todos los señores que habían sido ferrocarrileros, que habían sido maquinistas, etcétera, se juntaban ahí ya saben, a jugar el dominó y así. Entonces un día me acerqué y luego otro día fue a hacerles una entrevista que es cualitativa. Y entonces ellos me dieron mucha información sobre el edificio, me contaban sobre otro edificio que estaba en Colón, y es Colón y Cuauhtémoc, Colón y Pino Suárez. Ahí estaba una estación de ferrocarriles antigua donde durante muchos años estuvo una gran tienda departamental. Tampoco está ya esa tienda departamental. Y entonces, bueno, una vez ya como para ir definiendo cuáles eran los edificios que iba a trabajar para mi documental y la forma en la que yo le iba a trabajar, hice una publicación en Facebook y les dije, gente, estoy decidiendo sobre estoy haciendo mi tesis de maestría, estoy decidiendo sobre estos edificios. Si alguien conoce a gente que sepa esta historia, y no, hombre, o sea, salieron 3 o 4 datos así impresionantes. Nada más antes de avanzar y ya enfocarme en ese documental, quiero mencionar que justamente en el libro abarcaban casas, habitaciones, edificios industriales y cines. Entonces también una línea por la que me podía ir era hablar sobre los cines abandonados en la ciudad. Sin embargo, no lo hice porque un periodista, amigo, Gustavo Mendoza Lemos, en algún punto me dijo que él había estado haciendo algunas investigaciones y que muchos de los edificios estaban, de los cines, los tenía Fundación Multimedios o eran del grupo Multimedios, y había ahí unas como broncas también con los sindicatos y la CTM entonces era como muy truculento meterme por ahí. Yo no tenía tiempo, tenía que avanzar porque pues tenía los tiempos académicos de la maestría. Entonces decidí quedarme con la parte industrial, porque además me llamaba mucho la atención cómo es que nos estábamos deshaciendo como ciudad de edificios que causaron o que fueron parte de ideología de la idiosincrasia de Monterrey industrial, ¿no? Así como con mucho orgullo. Y yo en mi familia crecí así como somos una ciudad industrial y yo voy a trabajar, o sea, yo crecí con esa ideología de voy a trabajar en las empresas del Grupo Monterrey, etcétera, ¿no? Yo creo que para mucha gente de esta generación ya ni siquiera han de conocer los conceptos del Grupo Monterrey, pero era pues las 5 empresas más poderosas del estado que sostuvieron durante muchos años ese concepto, ese adjetivo de el Monterrey industrial. Era lo que ahora es Grupo Alfa, pero era cervecería, vitro, cementos, la fundidora en su momento. Y bueno, pues mi papá trabajó en la cervecería muchos años y yo tenía como esa ilusión de trabajar ahí, ¿no? Después cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que incluso ya no me interesaba mucho formar parte de eso y bueno, me fui por otro lado, también mi carrera me lo llevé por otro lado, pero era también como cuestionarnos eso, porque también estuve haciendo mucha investigación y en su momento, y no hay literatura respecto a industrias que no sean las más grandes, porque estas más grandes absorbieron a los investigadores, etcétera, y entonces hay empresas más pequeñas que daban soporte a estas más grandes o que eran industrias simplemente más pequeñas, no eran los grandes corporativos o las grandes industrias internacionales con renombre internacional, y sin embargo le daban como esta personalidad a la ciudad, ¿no? Entre ellos estaba, bueno, evidentemente el ferrocarril, que durante el siglo pasado hasta yo creo que los 80s, pues sigue siendo evidentemente, pero creo que en ese momento, desde sus inicios, dio a la ciudad
material, ¿no? O sea, eran como las vías que alimentaban la ciudad y de donde la ciudad transportaba pues todos los materiales que hacía, entre ellos sobre todo el acero. Pero bueno, pasando un poco a los otros edificios, llegué con Muebles Malinche, era un edificio, todavía hay un pedazo de cascarón, también en el centro de la ciudad, en América, y Isaac Garza, si no me equivoco, la calle. Entonces ahí entrevisté a un heredero del edificio y él me contó algunas circunstancias por las que estuvieron pasando y él me dijo, yo te platico de mi historia, pero no puedo salir en el documental, sus razones en su momento tendría. Pero bueno, me empezó a dar información respecto a por qué y a comprobar a cambiar mis tesis, porque en mi pensamiento siempre estuvo el que no había un interés por la preservación arquitectónica, pero por descuido, ¿no? Y no, o sea, sí no hay un interés por la conservación arquitectónica, porque esta tesis la he venido comprobando a lo largo de, pues ya 10 años de que hice este proyecto. Sin embargo, no es nada más por razones capitalistas, sino porque normalmente hay entrelazados algunos otros temas, pues sobre todo como, en el caso Muebles Malinche, era una empresa que se dedicaba a hacer muebles de madera de mucha calidad. Todavía ahí en redes sociales de repente encuentran muebles que se están vendiendo, restaurados, carísimos. Y entonces este hombre me comentaba que los empleados en algún punto se fueron a huelga y el momento en que se iban a huelga, el empresario tenía que aumentar los honorarios y se ponían de acuerdo y esto ya era una cosa repetitiva y se convirtió como en un círculo vicioso hasta que el empresario dijo, yo ya no puedo más, y entonces cerraron la fábrica y los empleados se quedaron habitando hasta como los 90. Yo me acuerdo incluso haber pasado por ahí y mucha gente de esas épocas me decía, sí, claro, tú pasabas por las calles y veías a los empleados que se turnaban para sostenerse de pie, digamos, como grupo dueños de una empresa de alguna manera, ¿no? Sostener el espacio, que no se los quitaran, etcétera, ¿no? Y bueno, pues obviamente las personas se fueron haciendo mayores y cuando se murieron hubo otros intereses y no sé si los sindicatos o de alguna manera alguien se apropió de esos espacios y tumbaron algunas partes y levantaron ahí. Ahora hay un edificio de 20 pisos de departamentos, ¿no? En algún punto, no sé si todavía está ahí la escuela, la Universidad del Norte, pero bueno, eran 2 manzanas y una es, ahora sí que lo pienso, una manzana es de la Universidad del Norte y la otra manzana está como dividida en 3 partes y hay una partecita que todavía está ahí como una gran nave que todavía está levantada. Y bueno, también tuve la fortuna de llegar con el arquitecto Armando Flores, que fue maestro de Juan Casas, que hizo este libro, y bueno, es un profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien ha asesorado muchísimos proyectos y él me dio mucha asesoría y me estuvo también dando como alguna ruta respecto, o sea, como cuestiones de tesis respecto a la arquitectura misma, a las tesis de por qué los edificios estaban construidos. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención por qué en esa época estaban todos los edificios, o muchos de los edificios de esa época construidos con ladrillo. Y me dijo, bueno, hay que pensar, él fue el que me dijo, hay que pensar quiénes estaban en el gobierno y quiénes eran los dueños de las empresas. Entonces, fulano de tal era el gobernador, perengano de tal era el dueño de la ladrillera, y eran parientes, hicieron un acuerdo, pues como todos cada año, cada equipo de gobierno hace sus acuerdos con los empresarios y bueno, eso se ve reflejado en un estilo arquitectónico. Además de que era como una cuestión estética, pues también pareciera como que había, o sea, le daba una uniformidad a la arquitectura de la ciudad, pero también había una cuestión política detrás, ¿no? Entonces, así como eso, me fueron dando muchos nortes, muchas personas que me ayudaron a entender muy bien la ciudad en ese sentido. Y bueno, pues vino más adelante el proyecto documental. Este es Peña Blanca, un edificio que está restaurado en este momento. Estamos grabando en el 2024, hace 10 años que esto estaba semiabandonado.
Y bueno, pues fue ahí en este marco en el que yo hice este proyecto. Y les quiero poner en este momento este video de lo que se convirtió en mi tesis para que dentro de la maestría en ese momento me aprobaran el proyecto, pero también era un posicionamiento, ¿no? Es lo que yo pensaba sobre la ciudad. Entonces les voy a poner este video y para que lo vean, dura poquito. En mi ciudad se dice, aquí no hay historia, solo trabajo. Y mi ciudad se construyó para el trabajo. Cada ladrillo buscaba no solo levantar un muro, sino una industria. Cada columna soportaba no un techo, sino una identidad. Aquí nací y crecí. Hoy nos aferramos a esta ciudad como si no viéramos los edificios abandonados que cada día se demuelen. Transitamos sin entender el estrecho vínculo que une nuestras construcciones físicas y simbólicas. El orgullo de la ciudad industrial se esfumó. Además de que creo que muchos de ustedes ya saben que estas grandes empresas ya no son ni siquiera necesariamente de los empresarios regiomontanos, muchas se fueron vendiendo a corporativos internacionales. Entonces, pues sí, nos hemos ido transformando. Creo que seguimos siendo una ciudad industrial, ya no de esa forma, y con eso la propia arquitectura, ¿no? Entonces, al final decidí quedarme por diversas circunstancias con 3 edificios. Me quedé con la Estación de Ferrocarriles Nacionales de México porque yo quería tener edificios en los que pudiera acceder, de preferencia como entrar al interior y tener evidentemente alguien que me hablara de ellos. Entonces, del edificio de Ferrocarriles Nacionales de México, es un edificio público, entonces en ese momento que estaba en abandono, ahí estaba limpio, o sea, pero fui algunas veces en las que estaba así de, aquí me voy a salir, me va a dar tétanos, ¿no? Sí, o sea, una cosa muy, muy, muy fuerte. Ahorita creo que hay otra foto por ahí. Y entonces se convirtió pues en eso, en ir a visitar los edificios casi una vez por semana, o sea, iba y entraba y ya yo creo que la gente por ahí ya decía, ay, otra vez viene esta que toma fotos de los edificios, ¿no? Y aquí encontré a don Hugo, que ya falleció, que en paz descanse don Hugo, vecino de la colonia donde yo vivía, amigo de mis papás, y él había trabajado en este edificio por muy poquito tiempo, creo que fueron como 3 o 5 semanas, hizo como que cubrió a una vacante y bueno, fue virtuoso que lo pudiera encontrar. La refresquera Peña Blanca, una empresa que se la comió el Tratado de Libre Comercio básicamente porque pues en el momento de entrar con mucha fuerza la Coca-Cola y la Pepsi, pues las refresqueras locales pues ya no tenían toda la fuerza de la mercadotecnia para vender sus refrescos. Y también los cambios evidentemente generacionales, etcétera. Esta empresa había sido del señor Calvillo y su nieta fue la que me dio la entrevista, la señora Ludivina Calvillo, con quien todavía tengo contacto y quien me ha permitido también acceder al edificio para hacer otra pieza que ahorita les voy a mostrar. Este está en Avenida Universidad y Ruiz Cortines, muy cerca de justamente donde está la Coca-Cola. Y este edificio que ya no está en pie lo tumbaron un año después de que yo grabé. La General Electric era una empresa norteamericana, pero bueno, aunque no era una empresa regiomontana, evidentemente producían muchísimos focos fluorescentes y bueno, de todo tipo, ¿no? Este también estaba en Avenida Universidad, digamos como de la estación del metro Cuauhtémoc y un poco antes de llegar a Sanaya, la calle,
un poco antes de llegar a donde está la cervecería, para quien esté en Monterrey y los ubique más o menos. Y bueno, les quiero poner el documental para que ustedes puedan ver el trabajo que surgió pues de esta investigación y todo este proceso. La estación era grande y tenía en el centro el acceso. A un lado del acceso, a mano izquierda, estaba la ventanilla de boletos. Y bueno, este es el proyecto Al Olvido, el documental que terminé, me gradué. Exacto. Y bueno, después, obviamente, mi obsesión por los edificios no terminó y seguí trabajando. Estuve documentando la demolición de General Electric durante el 2015 porque desde casi al final del 2014 que seguía pasando por ahí, seguía documentando, me di cuenta que, vi las máquinas estas y dije, acabóse, dolor en el corazón, casi me muero ahí. Y bueno, me propuse y cada semana, a veces 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, iba y grababa y grababa y grababa y grababa y grababa. Y en algún punto, justo con tanto material, encontramos, bueno, este es Andrés Luna, miren cómo estaba, este es el edificio del ferrocarriles, miren cómo estaba como lleno de cosas. Entonces Andrés y yo nos propusimos hacer un proyecto de largometraje, porque además yo tenía una beca que tenía que entregar un proyecto que le llamamos en ese momento En la memoria del silencio. No se concretó como tal porque no nos gustaba cómo estaba establecido. No queríamos que fuera un documental Talking Head, así como muy tradicional, pero tampoco encontramos como la manera de vincularlo, ¿no? Y luego encontramos material de cuando el cine Elizondo se dinamitó. Para quien no sabe, les platico un poco, donde ahorita está la gran plaza, lo que le llamamos la macroplaza, en el mero centro también de la ciudad. Eran 40 manzanas que se fueron tumbando para dar paso a esta gran plaza, ¿no? Esto fue, creo que en los 80s. Si no mal recuerdo, el gobernador era Martínez Domínguez y entonces él tenía como la intención de transformar la ciudad y hacer la gran plaza, ¿no? O sea, como una visión bastante norteamericana también, y de embellecer la ciudad, y había ahí como una intención con los empresarios. Eso lo supe hace muy poco, ahorita les platico cómo fue que me enteré. De que los corporativos de las empresas de la ciudad se pusieran alrededor de la gran plaza para establecer como una especie de distrito financiero. Entonces se hizo el esfuerzo y se transformó la gran plaza, y luego los industriales, los empresarios ya no pusieron ahí sus corporativos, se fueron a otra parte de la ciudad, creo que sobre todo hacia San Pedro. Y entonces la ciudad, la gran plaza se quedó pues nada más eso, como un centro cívico de la ciudad y un centro un poco cultural, porque ahí está el Museo Marco, está el Teatro de la Ciudad, está el laboratorio el Lab Nuevo León, que es la sede de la Secretaría de Cultura, ahora en el Vista 2024, durante mucho tiempo fue también la sede del CONARTE. Entonces por ahí todavía hay como una serie de, digamos, como es una zona cultural y comercial también, ¿no? Pero ahí estaba un cine que era como muy tradición de muchas familias de ir al cine los fines de semana, etcétera, y tenía unas figuras muy grandes como tipo chinas, ¿no? Entonces mucha gente, digamos de la generación
de mis padres, más o menos, evidentemente los abuelos, etcétera, se acordaron de ese cine y lo dinamitaron y lo tumbaron, pues para dar paso a esta gran plaza. Y entonces cuando dinamitaron el cine Elizondo, alguien lo filmó en 8 milímetros y esos materiales en 8 milímetros nos los topamos en YouTube. Entonces nos dimos a la tarea de investigar quién los había tumbado y resultó que de eso se había encargado la ingeniera civil Leticia Rubalcaba, que ya fue una de las primeras egresadas mujeres de la de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después estudió medicina justamente aquí en la UDEM y entonces después se dedicó a la medicina alternativa, pero ella en sus años de ingeniería civil dinamitó el cine Elizondo. Fue el primer edificio en Latinoamérica en el que se utilizó dinamita para tumbarlo y estuvo bien chido que era una mujer, ¿no? Pero entonces la doctora Leticia Rubalcaba nos decía, pues no, pues hay que dar paso, si ya lo viejo ya no sirve, pues hay que dar paso a lo nuevo. Y entonces era una tesis contraria a lo que yo traía. Entonces nos dejó a Andrés y a mí así como con las antenas, ¿saben? Como nos dejó cuestionándonos muchísimo y necesitábamos como avanzar un poco y se nos ocurrió hacer unas intervenciones artísticas y estuvimos explorando con algunos artistas. Entonces, por ejemplo, el edificio de ferrocarriles lo queríamos intervenir con danza contemporánea, el edificio de la maderería La Victoria lo queríamos intervenir con una pieza de restauración, queríamos hacer una línea de restauración, 10 centímetros, restaurarlo de principio a fin, era costosísimo, entre otras cosas, por eso no seguimos con el proyecto. Y bueno, pues eso, hay proyectos que no progresan, pero siempre la intención está ahí, ¿no? O sea, en algún punto, ya esto muy reciente, este es el edificio Peña Blanca, totalmente restaurado, si se fijan, se acuerdan de las imágenes del documental, pues estaba todo olvidado, ¿no? De hecho, el jardín se podía acceder, ahorita hay una malla ciclónica que divide el terreno, digamos, y hay una persona que cuida el edificio y que mantiene los jardines y todo eso, entonces hace que pues luzca así, ¿no? Esta pieza sonora la hice con la ayuda de 3 estudiantes de aquí de la universidad y con el maestro Pedro Moya, también que me ayudó en la corrección del color. Y Ana Paulina Vázquez, una de las estudiantes, me ayudó a hacer la edición de sonido. Esto lo hicimos en la primavera pasada y es una pieza sonora. Se los voy a poner y luego platicamos. Y bueno, esta pieza de Peña Blanca la hice este año, como les digo, en el... A ver, déjenme pongo aquí una imagen. Está.
Esta pieza la hice en primavera del 2024 y es una aproximación, porque ni siquiera pues evidentemente es tan real, pero es un intento de aproximarnos a cómo podría haberse escuchado la fábrica en total actividad, ¿no? Es como lo que tratamos de hacer fue como una especie de línea donde un empleado estaba como en el llenado de las botellas, que hicimos toda una investigación de cómo se llenaban en ese momento las botellas, era un sistema radicalmente diferente al que está ahora, y como el proceso de llenado bastante manual, digamos, y después el del embotellado, pues sí, valga la redundancia, las botellas en las cajas hasta llevarlas a un camión que después las repartía, ¿no? Y bueno, después de ahí vino esta otra pieza, que es una pieza fotográfica que está instalada también en la misma galería de aquí de la universidad. Es esta pieza de aquí, es una pieza que consta de 6 imágenes de la demolición de General Electric. Como les decía hace ratito, que me fui documentando en video y en fotografía todo el proceso de demolición. Y entonces cuando me apunté para hacer esta exposición fotográfica en Fotoseptiembre, pues para mí era importante como seguir trabajando el tema de los edificios, y decidí, entre tantas imágenes, porque tengo, la verdad es que ni siquiera me he dado el tiempo de acomodarlas por años, por edificio, etcétera, pero sí tengo mucho material de registro. Los últimos, creo que 5 o 7 años, yo creo que ya no he registrado tantísimo. Pero bueno, decidí hacerlo sobre el proyecto del General Electric, que se estuvo demoliendo, e hice una combinación de 6 imágenes como más de detalle, que pudieran ser cualquier edificio en cualquier ciudad. Sin embargo, es este General Electric. Para mí era importante que no fuera como tan evidente la destrucción, sino que fuera como focalizado. Entonces hice esa combinación. Y bueno, les invito también a que suban a la galería a verla. Y bueno, finalmente, por lo menos hasta ahora, también este año, este otoño, hace unos meses, lanzamos este podcast que se llama Memoria y Ciudad, pensar en Monterrey desde la historia y la vigencia de su arquitectura, que hice en colaboración con Radio UDEM y con la agencia informativa. Y es un podcast donde fuimos invitando, les digo, esto lo hice en colaboración con estas 2 instituciones de aquí de la universidad. Entonces, platicando con Miguel Lapuente y con Antonio Calderón, armamos como un grupo de invitados, un pool de invitados que nos hablaran, especialistas en cada uno de los temas. Entonces, hay un tema sobre los cines de Monterrey, pero estamos abarcando historia desde finales de 1900 y hasta mediados del siglo pasado. También tenemos un invitado que nos habla específicamente sobre la demolición de esas 40 cuadras y la construcción de la Gran Plaza. Ahí fue donde me enteré esto, lo del distrito financiero que les comentaba hace unos momentos. Un invitado que habla sobre otras industrias que no son la fundidora, ni cervecería, ni vitro, que pues son estas empresas de las que sí hay muchísima investigación y de las otras no tantas, ¿no? Él nos habla sobre todo de una empresa que se llamaba La Fama, que era una textilera que estaba aquí muy cerquita de la universidad. También hubo otra persona que nos habló sobre edificios educativos, etcétera. Son 8 capítulos que también les invito a escucharlos. Están ahorita en SoundCloud y se van a subir próximamente a Spotify, y también están pasando los lunes en Radio UDEM entre 9 y 10 de la mañana por lo pronto, pero están en SoundCloud. Les invito a que pasen a escucharlo, y les quiero poner un pedacito de lo que se habló en el primer capítulo, porque entrevisté a Juan Casas, a este doctor ya en arquitectura, y quien escribió Concreto y Efímero. Concreto y Efímero fue el resultado de su tesis de licenciatura, y él pues ha seguido trabajando en esta parte del patrimonio arquitectónico, e hizo un par de publicaciones más también con Conarte. Tal vez tenga más, pero yo conozco estas. Y entonces este es el intro. Les voy a poner el intro del primer episodio del podcast para que ya pasemos a que me platiquen si tienen alguna duda.
Julio Cortázar decía, no hay que tener miedo a la memoria, vivimos de ella, nos define, nos hace ser quienes somos. Hoy lo retomo para hablar de la arquitectura como un elemento que nos identifica, que nos acompaña y que es parte de la memoria colectiva de una comunidad. Usamos la arquitectura para ubicarnos, pero también nos da referencias culturales, información histórica, identifica los pueblos y las ciudades. Es nuestro objeto de turismo y también embellece nuestros trayectos. Monterrey se transforma constantemente y en ocasiones parece no haber una cultura de la conservación y cuidado por nuestras edificaciones. ¿Te has puesto a observar nuestra ciudad de Monterrey? ¿Reconoces la pérdida de otra edificación? ¿Conoces la historia de algún edificio emblemático? Soy Janet Aguirre Elizondo. Desde la revista Tres Puntos de la Agencia Informativa y Radio UDEM, te invitamos a que nos acompañes en este viaje por las calles, la historia y la memoria de nuestra querida ciudad de las montañas, a partir de nuestra arquitectura. Bienvenidos y bienvenidas. Todas las ciudades tienen una cara que es emblemática. Las cosas que nosotros pensamos o las leemos como muy emblemáticas y muy simbólicas de la cultura de esta ciudad, ellos no las conocen o no las identifican así, ¿no? Lo que acabamos considerando patrimonio, pues es en lo que estamos de acuerdo más o menos una cantidad significativa de gente, ¿no? Pues ahí les dejo para que lo escuchen mientras manejan o mientras hacen el quehacer en sus departamentos, en sus casas. La verdad es que descubrí muchas cosas por ahí en este podcast, entrevistando y charlando con colegas. Y pues bueno, la ciudad me transforma cada día. Evidentemente no voy a dejar de trabajar sobre mi ciudad porque no solamente en su arquitectura, sino su propia cultura y su propia identidad me han marcado y bueno, pues voy a seguir explorando. Y finalmente nada más dejarles una reflexión antes ya como de despedirme. Pensando un poco en si la ciudad ha cambiado, la idiosincrasia sobre la conservación arquitectónica ha cambiado. No fui la única, hubo durante, yo creo que como desde 2010 en delante un poco, un grupo de personas de diferentes trincheras que nos empezamos a cuestionar la misma, pues sí, valga la redundancia, la misma cuestión sobre por qué nos deshacíamos de nuestra arquitectura. Hubo en algún punto una revista aquí en la ciudad que hizo varias publicaciones respecto al tema. Ahora mismo se me fue el nombre de la revista. Y bueno, hay 2 edificios que por lo menos ya se restauraron. El edificio Lolita, que yo no lo pude abarcar porque nunca pude encontrar a alguien que me contara sobre su historia. Pero bueno, después alguien lo compró y lo restauró. Por lo menos tiene una vida cultural, han hecho exposiciones, hay un documental sobre Lolita, hay algunas intervenciones artísticas que se han hecho ahí, etcétera. Ha sido sede para algunas fiestas o reuniones, pero sobre todo mucha exposición de arte. Y la Maderería La Victoria, que ahora tiene como unos 8 meses o un año, en el que el gobierno municipal de la ciudad se dedicó a restaurarlo y ahora es una biblioteca. Entonces eso, pues la verdad es que de alguna manera también me emociona y me hace pensar que nada está perdido y que más bien como que los pequeños esfuerzos individuales también se vuelven en voces colectivas de más personas que hacen cambiar un poco las conciencias sobre nuestra ciudad. Y bueno, pues nada, muchas gracias por este tiempo y espero que hayan disfrutado estar aquí en Intermedia. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, bienvenida. Yo. Sí. Ok. Eso que habías dicho de que no existe como una cultura de conservación arquitectónica, ¿tú qué tanto crees que se deba a la influencia estadounidense o qué tanto a la pues vasta desinformación que existe de que sobre los edificios? Porque pues ¿cómo esperamos que a alguien le importe si no existe ni siquiera un conocimiento básico que no les genera ningún respeto? ¿O tú qué piensas? Creo que es una serie de cosas. La primera es falta de educación respecto a la arquitectura, porque yo creo que conservamos muchas cosas, ¿no? O sea, así como se conservan los álbumes familiares de fotografías, que no sé si a ustedes les tocó las fotografías impresas, pero yo creo que sus papás sí. ¿Tienen ustedes algunas fotografías impresas ahí en casa? Eso hace
que haya una historia visual de sus familias a través de esas imágenes, de esas fotos. Ahora creo que más en esta generación que estamos grabando tantos videos digitales, se está generando un archivo visual, una memoria visual de las familias, de la vida personal, ¿no? Ahora habrá que cuestionarnos qué tan duradero es eso, porque pues el archivo digital también es efímero, ¿no? Sin embargo, creo que no hay una educación respecto al cuidado arquitectónico y cómo esto lo representa. El CONARTE lo hizo un tiempo, ahorita creo que ya dejaron de hacer o de tener esos recorridos y ese impulso respecto a la conservación arquitectónica, pero sí durante unos 10 o 15 años hubo un grupo de personas, evidentemente el trabajo de los arquitectos, el trabajo de los artistas, de restauradores, que han cuestionado esta parte, nos han hecho cambiar como esos pensamientos, ¿no? Me parece muy simbólico que haya este grupo de personas que rescataron el edificio Lolita, que era una tienda de vestidos, confeccionaban, los cosían, tenían ahí a todas las señoras cosiendo y vendían, o sea, eran las tres cosas al mismo tiempo, y que el mismo municipio haya restaurado el edificio de la María de la Victoria y lo haya convertido en una biblioteca, también es muy simbólico. O sea, sí ha habido como unos pequeños cambios de conciencia que han hecho que si no toda la ciudad y todos los edificios de la ciudad pues se sostengan. También creo que es utópico y es muy nostálgico, muy romántico tratar de conservar los edificios. Yo siempre lo he dicho que si yo tuviera mucho dinero me dedicaría a restaurar los edificios, pero creo que sería una rica en bancarrota porque no es sostenible tampoco restaurar todos los edificios. Sin embargo, creo que hay algunos que sí vale la pena restaurar. Entonces, como para concluir en la respuesta, me parece que es una serie de diferentes cosas. También creo que como ciudadanos tenemos que ir demandando ante las autoridades esa conciencia, ¿no? Por el ramo que nos interesa. A mí me interesa la arquitectura desde su cuestión histórica y estética y de patrimonio, ¿no? A los arquitectos respecto al propio patrimonio, ¿no? Pero entonces se van jugando una serie de intereses y hace que haya algunos cambios, ¿no? Entonces, de lo que te interese es de lo que puedes empezar a trabajar y estoy segura que se van como moviendo algunas piezas y de repente hay algunos cambios. ¿Alguien más? Sí. Primero que nada, pues felicidades por el documental. La verdad Gracias. es que me llamó mucho la atención lo estético que fue el desastre. Creo que la fotografía es muy buena. La realidad es que me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que dentro de... Pues sí, que se ve pues todo vandalizado, que se ve la suciedad. Pues hay una bonita estética dentro de cada imagen. Y la otra es, me llama la atención este tiempo que usted lleva documentando. Yo no logro diferenciar y entiendo porque por la frase inicial de esta plática, ¿no? Monterrey es industria, no edificios. Pero yo no logro identificar, y que sería muy bueno para la memoria histórica de la ciudad, como una identidad arquitectónica de la ciudad de Monterrey. Tan es así que cuando uno piensa en Monterrey, no piensa en un edificio o en un lugar, algo que nos narre algo, ¿no? Pero ¿existe alguna identidad arquitectónica? ¿Existió dentro de Monterrey como ciudad o dentro de Nuevo León? Sí, mira, es una gran pregunta. Creo que no hay quien te lo pueda responder como tal. O sea, definitivamente no tenemos una identidad arquitectónica. Eso es definitivo, ¿no? El por qué creo que es una serie de respuestas, un poco como lo que respondí ahorita con Frida, es que tanto, como dices, los tomadores de decisiones tienen otros intereses estéticos, creo, ¿no? Feos o bonitos, no lo sé. O sea, a mí no me gustan, pero eso no implica que sean feos, simplemente a mí no me gustan, ¿no? Creo que que tuviera que haber desde parte del gobierno como una especie de ley en donde se buscara una similitud y eso, pero aquí en esta ciudad el poder económico es mucho más fuerte, entonces creo que nunca va a poder como regirse de alguna manera esa parte si no están todos del mismo lado, ¿no? Si no hay un interés mutuo, ¿no? Si no fuera, pues no todo hay, vámonos sobre el vidrio, ¿no? Como fachadas de vidrio, vámonos sobre el ladrillo o vámonos sobre, yo qué sé, ¿no? Y creo que no lo hay, ¿no? O sea, no hay ese interés por hacerlo. Antes teníamos una ciudad enana, o sea, hasta hace, yo creo que unos 15 o 20 años, era una ciudad que tenía muy pocos edificios altos y ahora estamos teniendo cada vez más edificios altos
por un interés, o sea, evidentemente las inmobiliarias, los préstamos bancarios, una serie de cosas. La gente necesitamos vivir en lugares, queremos vivir en lugares céntricos, pero ya nos estamos transformando en otra cosa, ¿no? Arquitectónicamente hablando. En ese sentido, sí creo que ha habido ciudades que se lo han propuesto para generarse una identidad arquitectónica y esta ciudad no lo es, pero por los diversos intereses, ¿no? Y un poco como para responder idiosincrasia, en la idiosincrasia, creo que el podcast a lo largo de los 8 episodios, los diferentes invitados van respondiendo desde sus perspectivas. Entonces, también les invito a que lo escuchen por ahí porque creo que puede responder no tan puntualmente algo, pero sí para entender las ideas desde dónde venimos, porque no son decisiones que se hayan heredado de hace 10 o 15 años, son decisiones que se han heredado de mediados del siglo pasado y esas decisiones vienen heredadas de principios o finales del siglo XX, ¿no? Entonces han sido, siglo XIX, ya estoy perdida, de los 1900, ¿no? Entonces creo que es una serie de decisiones de muchas instancias, de muchas personas, de muchos intereses políticos y económicos que nos han llevado a hacer lo que somos ahorita, ¿no? Y bueno, pues creo que es todo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este espacio de Intermedia y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.